Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. La alegría de un estudiante tramposo es la sonrisa de un espejo sin reflexión. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar ascendentemente los datos de una matriz. Entonces esto lo vamos a solucionar en un método ejecutar que está entre las líneas 15 a 50. Lo que se hace es muy sencillo. Simplemente los datos de la matriz se llevan a un vector. Luego se ordena el vector por el método de ordenamiento burbuja que está entre las líneas 26 a 36. Y luego se pasan o se retornan los datos del vector a la matriz de manera ya ordenada, quedando así al final la matriz ordenada. Entonces vemos en la línea 17 que se declara la matriz y se inicializa con 9 valores. Luego se declara el vector de tamaño 9, o sea de 3×3 de la matriz. En las líneas 20 a 25 se llena el vector con los datos de la matriz por filas. En la línea 26 a 36, como lo dijimos, se ordena ascendentemente el vector. En la línea 37 a 43 se llevan los datos del vector a la matriz ya de manera ordenada. Y por último se imprime esta matriz. Ese es entonces el proceso que se hace para ordenar los datos ascendentemente de una matriz. Este programa se resolvió usando programación orientada a objetos de Objective-C. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando atributos y comportamientos, o sea, clases. Entonces esto permitirá crear programas portables y de mejoramiento continuo, ya que el código fuente será estandarizado y reutilizable. Entonces ejemplos para aplicar a la programación orientada a objetos son de cualquier tipo. Cualquier problema se soluciona o se puede solucionar usando la programación orientada a objetos. Lo más común es crear, por ejemplo, para almacenar datos en bases de datos, es crear registros usando clases. Entonces, por ejemplo, si se tiene una tabla de empleados, lo más común es que se cree una clase empleados que tenga como atributos el nombre del empleado, la edad, la ocupación, etcétera. Y como comportamientos entonces o funciones, asignar saldo, mirar el estado pues de su trabajo, etcétera, según la inteligencia del sistema. Y luego lo que se hace es crear objetos de esa clase empleado. Entonces si crea dos objetos de la clase empleado, tendrá dos empleados diferentes. A pesar de que esté reutilizando la misma clase empleados, serán empleados diferentes. Y ahí es en donde se reutiliza el código y donde entra la magia de programar orientado a objetos. Entonces para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se declara la estructura del objeto, o sea, los atributos y los comportamientos. Los atributos son las características comunes del objeto y los comportamientos son las funciones o las acciones de ese objeto. Y en la implementación lo que se hace es programar los comportamientos que fueron declarados en la interfaz, o sea, programar los métodos o funciones. Entonces se plantea la solución en un programa de 59 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería permite entonces usar funciones básicas, globales. Se pueden importar librerías de C y C++. Objective es compatible con estos lenguajes. Vamos a ver la interfaz entre la línea 5 a 7. Esta va entre las directivas @interface y @end. Luego se indica el nombre de la clase, en este caso ordenar matriz. Dos puntos y luego se hace referencia a la clase principal en ese object. Aquí es en donde se declaran los atributos o variables de instancia.
Estas variables de atributos son generales, es decir, pueden ser accedidas desde cualquier método, desde la implementación. Por eso es importante saber qué variables de una clase pueden ser generales o atributos y cuáles podrán ser solo variables locales de una función. Recuerde que las variables locales de una función se declaran en la misma función y solo se usan en la función. En cambio, estas variables generales podrán ser accedidas desde cualquier método. Aquí vemos entonces 6 variables, 5 de tipo entero, las variables auxiliar, i, c, j y n. Auxiliar servirá simplemente para intercambiar datos, o sea, una variable temporal. En el método de ordenamiento burbuja vemos que se usa en la línea 30 para intercambiar dos datos del vector, para ordenarlo. La variable i se usará como ciclo, como variable controladora del ciclo for. Vemos que esta función ejecutar usa varios ciclos, entonces se reutiliza esta variable. Aquí es donde se ve la importancia de tenerla como variable general. Si tuviese otros métodos con otros ciclos, mire que habría que declararla en cada función. Pero por ser atributo se podrá utilizar sin ningún problema. La variable c se usará como una especie de contador para determinar en qué posición del vector b en la línea 22 se asigna los datos de la matriz, es decir, para referenciar una posición del vector b. La variable j servirá entonces como controladora del ciclo for también. La variable n será el tamaño de la matriz de 3×3, o sea, tomará el valor de 3, y una variable booleana bandera para saber si se continúa ordenando el vector o si ya quedó ordenado usando burbuja. Entonces estos son los atributos que se decidieron establecer. Esto puede funcionar perfectamente si usted declara estos atributos en la misma función. Ya tendría que inicializarlas en la misma función. Vamos ahora a declarar los métodos o funciones de esta clase. En la línea 6, en la misma interfaz, primero se indica el nivel de la función, menos es para métodos de instancia, luego el tipo de dato que retorna la función ejecutar, void indica que retorna vacío, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y con esto tendremos declarada la función ejecutar. No recibe parámetros, los parámetros se separan por 2 puntos. Y cada parámetro, ya sabe, se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con la interfaz lista vamos a programar los métodos, o sea, a implementarlos. La implementación va entre las líneas 9 a 51, entre las directivas del compilador, @implementation y @end. El compilador, luego de procesar la interfaz, ya tendrá el tamaño del archivo, es decir, la estructura del objeto. Aquí en la implementación importa esa estructura, es decir, para poder programar un método, este previamente debió haber sido declarado. En la línea 10 a 14 vemos un método especial llamado init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. El constructor se invoca entonces al instanciar objetos de la clase ordenar matriz. Y la función del constructor es inicializar las variables de instancia, o sea, aquí va a ser necesario inicializar la variable n en 3, que es el tamaño del array, la variable c en 0, que es una especie de contador, y la variable bandera en falso. Las demás variables se inicializan en el mismo método de ejecutar. Veamos ahora el método ejecutar o función ejecutar entre las líneas 15 a 50. Como lo dijimos ahora, entonces la función es ordenar ascendentemente la matriz, pasando los datos de la matriz al vector, ordenando el vector y retornando los datos del vector a la matriz de manera ordenada. Entonces este método no recibe parámetros como fue declarado en la línea 6. Vemos la cabecera en la línea 15, tampoco recibe parámetros. Ya con la implementación y la interfaz está lista la clase. Observe que si usted necesitara usar esta clase en otras clases precisamente de su proyecto, será más necesario crear la interfaz en un archivo con extensión .h y la implementación en otro archivo con extensión .m, y luego se importan para poderse entonces usar sin necesidad de copiar y pegar toda esta clase.
Vamos ahora a crear los objetos y poder usar la clase ordenar matriz. Entonces entre la línea 53 a 59 vemos el main, este es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 55, nombramos la clase ordenar matriz, seguida de asterisco, seguida del nombre de un puntero, obj. Obj es un puntero de la clase ordenar matriz. Para hacer que apunte a un objeto de esta clase, vamos a instanciarlo. Entonces se invoca el método alloc a ordenar matriz, es decir, se reserva memoria dinámica para esta clase. Y luego se invoca init, que es el constructor por defecto. Ya con esto, obj apunta a un objeto de la clase ordenar matriz, o sea, a una dirección de memoria de esta clase. Y ya se podrá manipular entonces la clase ordenar matriz. Simplemente es necesario en la línea 56 invocar el método ejecutar, y con eso no habrá más que hacer para esta clase. Entonces en la línea 56 entre corchetes nombramos el objeto obj seguido de la función a invocar ejecutar. Nuevamente, como esta función no recibe parámetros, así se deja. Si recibiese parámetros, iría separado por 2 puntos cada valor. Y con esto de la línea 56 salta a la línea 15 el compilador y resuelve el problema de ordenar la matriz. Por último, línea 57, release es un método que permite liberar o borrar la memoria dinámica creada. Esta fue la teoría del ejercicio: crear un programa que permita ordenar ascendentemente los datos de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.